Buenos días, Dios los bendiga. Bienvenido a nuestro culto dominical. Gracias por estar conectado, gracias por estar ahí. Es un buen momento para que empieces a compartir este link con otras personas, para que llames a tu familia, llames a tus hijos, llama a tu esposo, a tu esposa, a tus hermanos, a tus padres. Invítalos en esta hora para que nos conectemos en nuestro culto, en este tiempo especial para adorar, para alabar al Señor. Quiero invitarte en esta hora a que abras tu Biblia, si la tienes ahí en tu celular, si tienes la Biblia física en el computador, donde quiera que estés, que hayas separado este momento especial, que abras tu Biblia en este instante en el libro de los Salmos capítulo 18. Libro de los Salmos capítulo 18 y solo vamos a leer los 2 primeros versículos. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y me encanta cómo empieza este salmo. El salmista dice: te amo, Señor, te amo. Tú eres mi fuerza, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva, mi lugar seguro. Creo que son unos versículos con mucha fuerza, con mucho poder. Empezar diciendo te amo. ¿Cuántos ahí donde están pueden decirle esta mañana a Dios: te amo, Señor? Gracias porque estás conmigo. Gracias porque me has librado en momentos de angustia, de dificultad. Gracias porque a pesar que hoy no estoy viendo lo que tú tienes preparado para mí, te amo. ¿Y qué tal si en este momento cierras tus ojos y empiezas a agradecer a Dios? Empiezas a dar gracias por todo lo maravilloso que ha sido, por su misericordia, por su fidelidad, porque hasta aquí Él nos ha traído. Señor, gracias por esta mañana, gracias por este día, gracias por esta oportunidad que tenemos de reunirnos en familia, en hogar, Señor. Gracias por mis hermanos que están ahí atrás de esta pantalla, Señor. Gracias porque tu amor y tu fidelidad ha sido grande. Hoy te queremos decir como el salmista: Señor, te amo, Señor. Gracias por tanta fidelidad, Señor. Aún sin merecerla, Señor, siempre has estado ahí. En tus manos entregamos este culto, Señor. Pedimos que tú nos hables a través de la palabra, Señor, y que tu bendición nos acompañe por esta semana y por el resto de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, qué bueno encontrarnos en este tiempo en nuestra iglesia virtual, este domingo maravilloso que el Señor nos regala. Quiero hoy tocar un tema que lo he llamado la iglesia de la gloria postrera. Por mucho tiempo yo he venido orando al Señor junto con los creyentes de Casa Cristiana por un avivamiento. Pero creo que a partir de hoy vamos a cambiar un poco nuestra oración. Porque el pedir por un avivamiento es tal vez el pedir que las mismas manifestaciones de Dios en el pasado se repitan ahora. Y no estoy diciendo que sea malo hacer eso, sino que creo que el Señor nos está impulsando para hacer una oración distinta. Tenemos que sintonizarnos con lo que el cielo quiere hacer en estos últimos tiempos. Somos la iglesia del cierre, somos la iglesia de la gloria postrera. Así que cuando uno habla de avivamiento, revival, que es la palabra avivamiento en inglés, significa volver a avivarse, volver a encenderse. Pero si podemos cambiar tal vez en esta hora nuestra oración y pedirle a Dios no por un avivamiento, sino para que la gloria postrera de esta casa sea manifestada. La gloria postrera significa la manifestación de la presencia de Dios como nunca antes la hemos visto. Bueno, de eso estaremos profundizando tal vez un poco más adelante. Pero somos la iglesia que tenemos la responsabilidad de mostrar la gloria postrera. Y quiero llevarle al libro de Ageo, Antiguo Testamento, uno de los profetas posexílicos que profetizó en una etapa de restauración, en la misma etapa que estaba Zorobabel y Josué en los procesos de restauración del templo. Y dice en el capítulo 2, versículo 9: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y les daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos.
Algunas cosas interesantes sobre el texto es que en este capítulo 2, en estos primeros 9 versículos, del 4 al 9 se repite 7 veces el nombre del Señor, el nombre sagrado de Dios, el nombre que para el judío era el impronunciable, el Yahvé, el Yahweh o el Jehová, como se puede traducir en algunas ocasiones, pero realmente la condición del sonido no lo sabemos. Pero de esas 7, 4 veces está compuesta con Sebaot, que significa de los ejércitos, que significa de la guerra, el que enfrenta la guerra. Y para eso es importante tener en cuenta estos detalles, porque considero que lo que vamos a aprender esta mañana nos va a ayudar a nosotros a entender cuál es nuestra misión como la iglesia de la gloria postrera. Una iglesia de la gloria postrera, sin lugar a dudas, es aquella que conoce su papel en la historia. O sea, vive el papel que le tocó vivir en su historia. En el capítulo 2, versículo 1 dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra del Señor por medio de Ageo el profeta. Habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo. O sea, hay una fecha que el profeta Ageo está planteando allí. Está diciendo exactamente a los 21 días del mes séptimo. ¿Y por qué hago referencia a eso? Porque está narrando un hecho histórico y está mostrándonos que hubo una intervención del cielo en la historia del pueblo de Dios. Y yo creo que nosotros también hemos sido colocados en esta etapa de la iglesia para marcar nuestra historia. Cada generación de la iglesia del Señor tiene una responsabilidad histórica. No solamente una responsabilidad histórica sobre las nuevas generaciones de creyentes, sino también una responsabilidad histórica frente a esa generación y frente a nuestra labor. Entendiendo eso, entonces necesitamos conocer cuál es nuestro papel como iglesia. Nuestro papel como iglesia es que la iglesia de la gloria postrera desarrolla una unción sacerdotal. Y yo sé que muchas veces esta palabra sacerdote ha sido malinterpretada y ha sido manipulada y ha sido tal vez exclusiva de cierto tipo de personas que se dedican a algún tipo de oficio, pero la Biblia habla del sacerdocio universal del creyente. La Biblia dice que todos hemos sido hechos reyes y sacerdotes. Otra traducción dice un reino de sacerdotes. Los sacerdotes, tenemos que conocer cuál es la historia para conocer nuestro papel. El sacerdocio en la época de Abraham, en la época de los patriarcas, era un sacerdocio a la descendencia de Adán. Significa que cada autoridad de casa, cada padre de familia, era el sacerdote de su casa. Por eso usted lee en el Antiguo Testamento, cuando Abraham llegaba a algún lugar, levantaba un altar. Usted lee que cuando Noé salió del arca, lo primero que hizo fue levantar un altar, una labor sacerdotal. Por eso usted también puede ver en el libro de Job que dice que Job ofrecía sacrificios y pedía perdón por sus hijos. Su labor sacerdotal. Así que la labor sacerdotal, antes de la ley, era una labor familiar. Era el sacerdocio de la familia. Era el miembro de familia que se encargaba de mantener viva la relación con Dios. Ahora viene la ley y originalmente el Señor escoge a los primogénitos para que cumplan la función sacerdotal, pero como usted lee en Éxodo 32, hubo una desbandada y un desenfreno y los hijos de Leví se levantaron y se santificaron frenando al pueblo. Entonces Dios escoge a los hijos de Leví para que sean sacerdotes, para que los hijos de Leví sean la línea sacerdotal. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, entendemos que muchos sacerdotes judíos no aceptaban el sacerdocio de Cristo. Por eso el escritor de los Hebreos hace la mención que el sacerdocio de Cristo es mayor que el sacerdocio levita.
porque el sacerdocio levita es según el orden de la casa de Leví, de uno de los hijos de Jacob. Pero el sacerdocio de Cristo es mayor porque es según el orden de Melquisedec, a quien Abraham reconoció como sacerdote. Entonces está hablando de un sacerdocio superior al sacerdocio levita. Pero en sí, ¿cuál era el papel? El papel del sacerdocio era el papel de cargar la presencia de Dios, de tratar con lo santo. El papel de entender que Dios es lo más importante en la historia. Por eso, nosotros necesitamos recordar que un sacerdote, una unción sacerdotal, nos dice que no podemos vivir en un pasado. Mire lo que dice el versículo 3. Dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto la casa de la gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Significa que nuestro papel sacerdotal es entender que no podemos vivir en las glorias del pasado. No podemos traer el pasado al presente, ni siquiera el pasado más maravilloso. Quisiéramos tal vez a veces esa frase latinoamericana, todo tiempo pasado fue mejor. ¡Ay, cómo eran estos días! Pero la realidad es que cada época ha tenido sus crisis y sus aciertos. Nosotros necesitamos entender que no debemos pedir para que el pasado regrese. Es más, podría sonar casi extraño, casi una herejía, tener que decirte que nuestra oración no tiene que ser la oración, Señor, haz lo mismo que hacías en la época apostólica. Porque estoy creyendo que la gloria postrera de la iglesia será una gloria mayor, una gloria diferente. Significa que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, ni siquiera se ha escrito en los anales de la historia de la iglesia, es lo que vamos a empezar a experimentar. El único libro del Nuevo Testamento que no se sella, que no se cierra, es el libro de Hechos de los Apóstoles, por no decir el libro de los Hechos del Espíritu Santo en la iglesia. Porque todavía el Espíritu Santo sigue escribiendo una historia. Nuestro papel es ser la pluma en la mano del escritor. No somos los que escribimos la historia por nuestra voluntad. Somos la pluma en la mano del escritor y el escritor se llama el Espíritu Santo. No vivas pidiendo que el pasado regrese a tu vida. La unción sacerdotal entiende que hay un papel presente. No menosprecia su presente ni menosprecia el futuro. Cuando tienes una unción sacerdotal, conoces al Dios de las nuevas cosas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Él es Dios de nuevas misericordias cada mañana. Esto significa que el Dios nuestro es capaz de hacer algo mejor hoy que lo que hizo ayer. ¿Puedes creer eso? ¿Puedes creer que lo que viene puede ser mejor que lo que te ha pasado? Entonces, si puedes creer eso, estarás desarrollando tu sacerdocio para poder ver la gloria postrera en tu casa. Porque ahora la casa no es un templo, no es un lugar, no es un auditorio, es nuestra vida. La Biblia dice que somos cada uno de nosotros templo del Espíritu Santo. Lo segundo que nos muestra este pasaje es que la iglesia de la gloria postrera no solamente conoce su papel como una iglesia sacerdotal, sino también que conoce su función. El versículo 4 dice lo siguiente: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobrad ánimo, tengan ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice el Señor, trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Conoce la función. Y aquí quiero referirme a estas dos cosas. Zorobabel representa el liderazgo y Josué representa el sacerdocio. Por eso se habla de un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes, dice Apocalipsis. Porque nuestra función sacerdotal es una función según el orden de Melquisedec. Nuestro sacerdocio es un sacerdocio heredado de Jesús.
En Jesús, Él nos hizo reyes y sacerdotes. Ahora, si Él nos hizo reyes y sacerdotes, entonces nuestro sacerdocio no es un sacerdocio como el sacerdocio levita. Es un sacerdocio como el sacerdocio de Jesús. Ahora, entendemos que Él es el único sumo sacerdote. No existe más sumo sacerdote. Es Él, el único, el perfecto. No necesitamos más. Uno que no muere. Uno que presenta una ofrenda tan perfecta que no se necesita más ofrenda. Así que el sacerdocio de la iglesia no es un sacerdocio para sacrificar, pero sí es un sacerdocio para ser portador de la presencia de Dios. Pero esto requiere esfuerzo. Por eso Dios le dice a Zorobabel y a Josué, esfuérzate. Le dice, requiere acción, ponte en acción. Cobra ánimo. No son esas mismas palabras las que el Señor le dijo a Josué cuando iba a emprender algo nuevo. Cuando iba a emprender el establecimiento en la tierra prometida. En la tierra en la cual fluye leche y miel. En la tierra que ninguno de los israelitas de esa generación había visto. Y ahora a Josué le tocaba entregar lo que no habían visto. Recuerde que le estoy mencionando esto. Cosa que ojo no vio ni oído oyó. Ni ha subido al corazón del hombre. Es lo que Dios ha preparado para los que le amamos. Entonces lo que estamos a punto de experimentar y queremos, y en mi oración, y vamos a enfilar nuestra oración como iglesia en eso, es que queremos aquellas cosas que todavía no hemos visto, ni han subido al corazón del hombre, pero están en el corazón del Padre para nosotros. Empieza a desarrollarse esa función. La función sacerdotal requiere esfuerzo. La función sacerdotal requiere acción. La función sacerdotal requiere ser portador de la presencia de Dios. Muchos quieren tener un cristianismo sin sacerdocio. Quieren ser cristianos sin ser sacerdotes. ¿Cómo así, pastor? Sí. Quieren ser personas que creen en Dios. Que Dios los favorece con su gracia, pero no quieren servirle a Él. Y no existe tal tipo de creyentes. No puede existir en una iglesia de la gloria postrera un creyente que solo sea un creyente nominal, un creyente paralítico. Porque un creyente paralítico es aquel que se queda sentado como espectador, simplemente animando a los que están en el terreno de fuego. Pastor, cuente conmigo, pero no hacen nada más para servir al Señor. Ese cuente conmigo es, pastor, estoy evangelizando. Pastor, estoy discipulando. Pastor, estoy intercediendo. Pastor, estoy haciendo esto y aquello. Hoy yo quiero que el Espíritu Santo venga sobre tu vida y te sacuda. Tal vez esta palabra te está incomodando un poco porque estás desde la comodidad de tu casa, porque eres parte de la iglesia virtual, pero el hecho de que estés en casa no significa que no debas cumplir tu labor sacerdotal. Hay una unción sacerdotal sobre tu vida. Hay algo que tiene que despertarse en ti. Hoy oro para que el Espíritu Santo venga sobre tu vida y entiendas cuál es tu función, cuál es tu papel, pero cuál es tu función. Así que una iglesia de la gloria postrera, no solamente aquella que entiende, conoce su papel, no es solamente aquella que conoce su función, sino que es también aquella que conoce su unción. Aquella que conoce su unción. Y miren lo que dice el versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Es una iglesia de pacto, es una iglesia que cumple sus promesas. Una de las cosas que debemos entender es que más que prometerle cosas nuevas a Dios, debemos decirle, ¿sabes, Señor? Yo quiero cumplir lo que te he prometido. Cumple a Dios tus votos, cumple a Dios tus promesas. Y la iglesia de la gloria postrera, la iglesia de la última generación sobre esta tierra, va a ser una iglesia que entiende que está bajo pacto. Estamos bajo pacto, bajo el pacto de la sangre de Cristo. Estamos bajo el pacto de la gracia, que nos da esa gracia maravillosa.
bajo el pacto de poder accesar confiadamente al trono de gracia, bajo el pacto de que el Espíritu Santo está con nosotros. Por eso la iglesia de la gloria postrera tiene una unción sacerdotal, conoce su unción, una unción que no está basada en habilidades humanas, que está basada en el poder que hay en la sangre del Cordero. Hay poder en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder para detener toda plaga, toda violencia, toda oposición de las tinieblas. Estamos bajo pacto. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sellado nuestra vida. Así que cuando conoces tu unción, conoces tu genética. Sabes que el Espíritu Santo está contigo. Por eso no tienes temor. No tienes temor cuando todos están huyendo. No tienes temor cuando tal vez el diagnóstico que viene hacia futuro es un diagnóstico terrible, porque tú conoces al Dios que cambia la historia de naciones y cambia la historia de personas y cambia la historia de sociedades. Nosotros como iglesia, cada creyente, cada persona que ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, no solamente es un embajador, es un sacerdote. Es parte del sacerdocio de Cristo. Estamos unidos a Cristo. Recuerde que la Biblia dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Uno de los textos más difíciles de explicar. Porque dirían, mi realidad es que estoy aquí. Mi Señor está a la diestra del Padre. Pero hay una unidad espiritual. La condición mía es que es una condición de victoria en Cristo. Solo en Cristo. No es nuestra humanidad, no es porque el pastor, el apóstol, el evangelista, no, es porque Cristo lo hizo. Y nos ha dado a su Espíritu Santo para que tú y yo podamos ser más que vencedores en Cristo o por medio de Jesucristo. Así que conoce la unción. Uno de los, permítame ilustrarle con esto, uno de los eventos que estaban a punto de suceder más grandes en el reinado de David era traer de nuevo el arca a Jerusalén, o traer el arca a Jerusalén. David estaba feliz. Era una señal de traer la presencia de Dios. Recuerde que el arca del pacto era señal de la presencia de Dios. Y estaban a punto de regresar, pero cuando la van trayendo parece que los sacerdotes se olvidaron de su función. Porque cuando los sacerdotes se olvidan de su función, ocurre entonces una tragedia. ¿Por qué dice usted eso? Porque los sacerdotes conocían por la ley, por la palabra, eran conocedores de la instrucción de la Torá, del Pentateuco, que el arca no podía ni debía ser llevado por animales, tal como lo hacían los pueblos paganos. Pero parece que nadie quiso decirle a David, escúchame, eso que estás haciendo no es lo correcto. Nadie le dijo a David, porque tal vez existen a veces personas que les da miedo hablar y ejercer su sacerdocio porque son regalados. No hay otra manera de decirlo. Porque les da temor decirle a una autoridad, hey, lo que estás haciendo no está bien hecho. Pero David era el hombre conforme al corazón de Dios. Así que todo el mundo pensó que David no se estaba equivocando. Pero David no entendía ese propósito de la ley. Así que llevaron el arca y tal vez con un carruaje nuevo, con unos bueyes que no habían sido usados, que eran 0 kilómetros. Lleva el arca y tropieza y está a punto de caerse y coloca su mano y muere. El lugar fue llamado Pérez Usa, el lugar donde pereció Usa. Y en ese momento la fiesta se acabó, el sonido de la alabanza se acabaron y todo el mundo estaba confundido, no sabían qué hacer. David dijo, no, así no podemos llevar el arca, hay algo que no está funcionando bien, la presencia de Dios se nos ha vuelto enemigo. Y de pronto aparece alguien con una unción sacerdotal, Obed-Edom. Obed-Edom es un personaje maravilloso. ¿Por qué es tan bien extraño? Obed-Edom es hijo de Coré. Es descendiente de Coré. Es de los coatitas según el primer libro de Crónicas. Es de aquellos que los hijos de Obed-Edom atendieron las puertas de la casa del Señor. Eran miembros de los porteros de la casa del Señor.
Es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Eran los que estaban allí. Y Obed-Edom, entendiendo el asunto, le soluciona el problema a David. Le dice: David, no te preocupes, deja que el arca llegue a mi casa. Esto era un reto. Recuerde que había acabado de morir Usa. Nadie quería llevarse el arca, porque la presencia de Dios podía ser extraña, porque decían: no, ¿quién hay perfecto? Y Obed-Edom se lleva el arca no porque fuera perfecto, sino porque conocía la unción que portaba. Maravilloso. No era porque Obed-Edom no tuviera errores, sino porque conocía su condición de sacerdote. Decía: yo soy sacerdote y el arca en mi casa está alineada al diseño de Dios. Ahora, ¿ve la importancia de que somos sacerdotes? ¿Ve la importancia por qué somos un reino de sacerdotes? Porque cuando la presencia de Dios llega a una casa donde no hay sacerdotes, entonces se convierte en tu enemigo. Pero cuando existe en casa alguien que es sacerdote, un Obed-Edom en casa que se levanta y dice: yo soy sacerdote del Rey Altísimo, yo tengo el Espíritu Santo, entonces la presencia de Dios te bendice. El texto que yo le estoy mencionando dice: y estuvo el arca en la casa de Obed-Edom 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Obed-Edom hizo una fiesta. Obed-Edom trajo el arca, su esposa, sus hijos. Y no le tengan miedo a la presencia de Dios, porque somos sacerdotes, porque Dios nos eligió, porque aunque nuestra historia haya sido una historia de pasado trágico, aunque en nuestra ascendencia exista personas que fueron rebeldes como Coré, nosotros vamos a ser los que redimimos la historia de nuestra casa. La unción sacerdotal va a traer una unción de restauración en las historias de los hogares. Va a traer una unción que va a restaurar las generaciones. Va a traer una unción que va a restaurar lo que viene. Eso es lo que hace la unción de Dios. Y Obed-Edom dice: esta historia será cambiada. Ahora el mundo conocerá que el arca de Dios estuvo en nuestra casa y que nos bendijo. Lástima que solo duró 3 meses, pero David dijo: ya entendimos, ya sabemos. Y ahora se traen el arca a Jerusalén, pero se la traen sobre los hombros de los sacerdotes, que era como Dios había establecido. Cuando Dios establece un principio, cuando Dios establece un diseño, cuando Dios establece un propósito, tú no puedes violar el propósito. Dios nos ha asignado a nosotros un sacerdocio. Y no es un sacerdocio menor. Somos portadores, ministros, como dice en Corintios, ministros de un mejor pacto, de un pacto con mayor gloria. Así que no vamos a pedir más un avivamiento, vamos a pedir la gloria postrera. Vamos a pedir lo que Él quiere hacer en esta historia. Vamos a pedir lo nuevo, lo que ojo no vio ni oído oyó. Somos la iglesia y somos todos nosotros sacerdotes del Dios Altísimo. Pastor, entregué mi vida al Señor el día de ayer. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para ser sacerdote? Ya eres un sacerdote en la presencia del Señor. Tal vez no conozcas mucho, pero si el Señor Jesús es el Rey de tu vida, le entregaste tu corazón a Él, le pediste perdón a Él por todos tus pecados, entonces la Biblia dice que tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida y eres salvo. Y si eres salvo, has sido sellado con el Espíritu Santo. Y si has sido sellado con el Espíritu Santo, eres un sacerdote. Y puedes compartir a otros. Tal vez no conozcas mucho, pero puedes compartir que Jesucristo cambia tu vida y tu historia. Déjame orar, porque creo que una unción sacerdotal va a caer sobre nuestra vida. Padre, en esta hora te doy gracias, porque creo, Señor amado, en la unción de sacerdotes que coloca sobre cada uno de nosotros. Hoy, Señor, pido que en cada casa, en cada hogar, venga tu gloria.
Señor amado, hoy somos sacerdotes, instaurados, Señor, por el nuevo pacto. Somos sacerdotes, la iglesia es el sacerdocio del nuevo pacto. Así como los levitas eran el sacerdocio del antiguo pacto. Ahora nosotros, la iglesia, los redimidos con la sangre del Cordero, los que estamos bajo pacto de sangre, somos, Señor, los sacerdotes de este nuevo pacto. Tenemos una responsabilidad, cargamos tu presencia, Señor amado. Gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros. Ahora, Señor, enseñaremos a otros, oraremos y algo ocurrirá. Yo estoy declarando que una unción sacerdotal viene sobre cada uno, que cuando cada uno de nosotros levantemos oración, los cielos se abrirán, ocurrirán milagros, sanidades, prodigios, ocurrirá manifestación, arrepentimiento. Las personas caerán de rodillas reconociendo que tú eres el Señor, y entonces cada uno de los que está hoy aquí conectado entenderá y recordará que un día oramos por una unción sacerdotal que trae la presencia de Dios. La unción sacerdotal trae la presencia de Dios. Dios se manifiesta donde están sus sacerdotes, y usted y yo somos sacerdotes. Pido ahora manifestación de tu presencia. Gracias te doy por lo que tú haces en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Maravilloso, maravilloso. La iglesia de la gloria postrera. Somos parte de eso. Es una iglesia que entiende cuál es su función sacerdotal. Es una iglesia que entiende cuál es su papel como sacerdote, cuál es su función como sacerdote, pero también conoce la unción que implica ser sacerdote. Bendiciones, no te desconectes, hay unos anuncios que queremos compartirte. Un abrazo y nos vemos esta semana en nuestros altares familiares. Bendiciones. Agradecemos a Dios por su palabra. Este mensaje queda grabado ahí, en YouTube, en Facebook, en las redes sociales, y en el momento que lo vayas a ver, quizás en un par de días, semanas, incluso años, el Señor va a hablar a tu corazón, porque su palabra es viva y eficaz, y en cualquier momento su palabra nos sienta bien. ¿Qué tal si oramos en este momento por las ofrendas, por la semilla, por los diezmos, por las primicias, pero también oramos por cada una de las peticiones que tengamos como cuerpo de Cristo? Quizás quieras escribirla y ahí en el chat lo puedes hacer, o de pronto lo tienes guardado en tu corazón y no quieres que nadie se dé cuenta. Puede ser un tema de salud, de trabajo, de estudio, de provisión, por un familiar, incluso por ti mismo. Este es un buen momento para orar y para agradecer a todos los que han podido durante este tiempo seguir bendiciendo la obra del Señor. Dios los bendiga grandemente. ¿Qué tal si cierras tus ojos ahí y oramos por un momento? Señor, gracias por tu palabra, por lo que has hablado en nuestras vidas, Señor. Queremos presentarte en tus manos nuestras peticiones, nuestros sueños, nuestros anhelos, Señor. Los hermanos que han escrito, Dios, ahí en el chat, pero aquellos que lo llevan guardado en su corazón, aquellos que no se atreven a decirlo, Señor, pero que tú ya lo conoces y que ya sabes. Te pedimos que tomes el control de nuestras vidas, Señor, que tomes el control de lo que está pasando en nuestro país, en nuestras ciudades, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, venga a cada uno y toque, Señor, con un abrazo, con tu presencia, Señor. Tu presencia es lo único que puede cambiar nuestra situación actual, Señor. Delante de ti colocamos nuestras peticiones. Bendigo a nuestros hermanos, Señor, sus peticiones de salud, sus peticiones de trabajo, sus peticiones de estudio, sus peticiones por un familiar, por un amigo, por un allegado, Señor. Sus peticiones más personales están delante de ti. Bendigo sus vidas, declaro una semana de bendición y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, que tengan una excelente semana, que mañana puedan descansar, los que van a descansar en su lunes festivo, y nos vemos dentro de 8 días. Recuerden, ya estamos de manera presencial, tanto en nuestra sede de Robles como en nuestra sede de Ciudad Jardín. Dios los bendiga.